El periodista Pascual Gaviria entrevista al analista político Diego Corrales en el programa La Cita Urbana de Caracol Medellín, 31 de mayo de 2017, con el tema ¿Qué pasará en las elecciones 2018? Pascual Gaviria es Caracol Radio. Buenos días, comenzamos nuestra cita urbana. Hoy vamos a hablar de la carrera presidencial en 2018. Han salido 3 encuestas recientes sobre el tema y por supuesto en ese deporte nacional de hacer pronósticos electorales han estado las últimas 2 semanas agitadas con este tema. Para eso estamos con Diego Corrales, que es el director de DC Estrategia, ha trabajado en el tema de asesoría política, de análisis político, tanto en Antioquia como a nivel nacional, y vamos a hablar un poco de cómo se ve entonces esa carrera de cara a las presidenciales del 2018. Diego, ¿qué más? ¿Cómo van las cosas? Pascual, muy buenos días, un saludo a vos y a todos los oyentes que nos acompañan esta mañana. Bueno, lo primero yo creo es hablar de la credibilidad de esas encuestas y de cómo quedaron después del plebiscito y de esa quemada tan fuerte de las encuestas con su pronóstico y con los resultados. Cada vez la gente las mira con más desconfianza. ¿Cómo ves vos el panorama de aquí para adelante con los encuestadores? Digamos que hay 2 elementos bien importantes como para tener en cuenta. La primera es que indiscutiblemente los avances tecnológicos y que se están dando alrededor de las redes sociales, con la combinación de algoritmos y de temas de Big Data, hace que hoy los ciudadanos o quienes manejan estas herramientas puedan tener de manera directa y en tiempo real información mucho más precisa. No solamente fue lo que pasó con el plebiscito, sino que lo que pasó con el Brexit en Inglaterra y lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, donde toda la información que se desarrollaba alrededor de redes sociales con algoritmos y Big Data daba una información totalmente contraria a las encuestas. Y en el caso de Colombia, las encuestas nos arrojan una fotografía que se da en el momento preciso en que se recoge la encuesta, pero mientras se tabula y sale la información, pueden pasar 3 o 4 días donde en una carrera tan corta como la electoral, cuando se da en una campaña, en 3 o 4 días pueden pasar un montón de cosas que la fotografía que sale el jueves, pero que se tomó el lunes, puede que sea totalmente distinta. Y acá, no para defender a los encuestadores, pero sí darles como ese beneficio de la duda, sí. Pasa que la última semana no se pueden publicar encuestas. Entonces lo que termina pasando es que se termina recogiendo la imagen de 8 días antes, cuando en una semana, en una campaña electoral, cualquier cosa puede pasar de manera inmediata. ¿Y con el plebiscito sí crees que fue eso? ¿Se movieron las cosas la última semana o medimos todos mal? Porque no fueron solamente los encuestadores, los analistas, los periodistas, los políticos, todo el mundo terminó equivocado. Lo que pasa es que ahí hay algo, también otro elemento, y ahí es donde aparece también esa discusión técnica que se da entre Big Data y encuestas, es que una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada. Entonces muchas veces la gente cree que porque lo que los periodistas, los medios o los de altos cargos o los empresarios es lo que dicen o es lo que opinan las columnas de opinión, es lo que la gente común y corriente está pensando. Y efectivamente cuando al 80% de la gente no le importan mucho los temas políticos, sino que se interesa cuando hay elecciones o cuando hay temas como estos, y tiene una serie de sensaciones, de sentimientos que son son totalmente distintos a la opinión publicada, pues a veces pasan realidades como las que terminan pasando en el plebiscito. Nos metimos una mentira todos de que había una opinión, que es un pequeño grupo que pensaba saber lo que iba a pasar con el plebiscito, y parece que había un gran grupo excluido de esa opinión pública que decís y terminó decidiendo de una manera totalmente distinta, ¿no? Pues suele pasar mucho, incluso en redes sociales yo siempre pongo el ejemplo que si usted quiere encontrar la opinión publicada, es decir, aquellos que tienen algún tipo de interés o tienen algún tipo de información o trabajan para algún tipo de medio, de empresa o de gobierno, pues vaya a Twitter. Pero si usted quiere encontrar la opinión pública, es ver verdaderamente qué está pensando la gente del estrato 1 hasta el 6, la gente menor de 18 años o de 50 o 60, o qué quiere estar pensando la gente de todo el territorio, sea rural, urbano, pues usted la puede encontrar en Facebook, cuando hablamos en redes sociales. Sí. Bueno, vamos a hablar ya de las encuestas y de lo que se ha visto para la carrera presidencial. Hemos visto primero a un Vargas Lleras puntero en todas las encuestas
y con dificultades, digamos, en esa segunda vuelta frente a algunos candidatos, con mucha fortaleza en la costa atlántica y con debilidad en Bogotá. ¿Cómo ves vos ese liderato tan largo que tendría Vargas Lleras de aquí al 27 de mayo del 2018 cuando es la primera vuelta? Usted acaba de decir algo que es muy importante y es, la primera vuelta es el 27 de mayo del 2018. ¿Y por qué quiero, digamos, advertir esto? Porque hay tres tiempos, los tiempos políticos, los tiempos electorales y los tiempos legales. La campaña presidencial legalmente arranca la última semana de febrero. Es decir, aún estamos con muchos meses de conocer verdaderamente esos 25, 30 precandidatos, cuáles son los que van efectivamente a participar en la primera vuelta. ¿Cuántos llegarán, digamos, fuertes a esa primera vuelta, que marquen de verdad? Siempre pongo el ejemplo, Pascual, que las campañas electorales, más que una carrera de atletismo de 100 metros, que es de velocidad, son una carrera de ciclismo que se gana por etapas. Usted ve que arrancan 100, pero los 3 últimos 4 kilómetros terminan 3 o 4, que son los que terminan disputando. Así que los que se van a caer, o los que van a impulsar, o los que van a hacer diversas estrategias de resistencia durante estos próximos kilómetros, van a ser muchos los que van a ir quedando. Hay una fecha más o menos que uno puede calcular, y es el 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 10 de noviembre es cuando inician legalmente las inscripciones de candidatos a Senado y Cámara para la campaña que arranca el 10 de diciembre. Muchos de los precandidatos que están hoy con opciones o aspiraciones presidenciales se van a bajar y van a querer meterse en la lista en las de Congreso, de Senado y Cámara. Entonces ahí sale unos primeros. Y hay otro tiempo que son la de la gente, y la gente se empieza a conectar con estos cuentos la tercera semana de enero, después de que pasen las Navidad y empiece ya el año común y corriente. Ahora, ¿qué tiempo estamos viviendo? El tiempo de los políticos que están pendientes de estas encuestas o de los que nos interesan otros de estos temas, sí. Y digamos que porque el último, este apareció de primero, este apareció de último, pero esa es la fotografía de este momento. Lo que quiero decir con esto es que está muy temprano y a la vez está muy tarde. ¿En qué sentido? Está muy tarde porque apenas se van a definir un montón de cosas y algunos están colgados, pero está muy temprano es porque si uno se pone a comprar las elecciones del 2014 o las del 2010, que son las más cercanas, quienes lideraban las elecciones del 2010, por ejemplo, eran Fajardo, Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias. Y 3 meses después, 4 meses después, ni siquiera Andrés Felipe Arias aparecía en el tarjetón y Sergio Fajardo aparecía como candidato vicepresidencial. Y en la campaña del 2014, quienes lideraban las encuestas eran Francisco Santos, Antonio Navarro y Juan Manuel Santos. Y ni siquiera Antonio Navarro logró llegar a la elección, y Francisco Santos, pues con lo que pasó en la convención, ni siquiera terminó llegando, y no que fue Oscar Iván Zuluaga. Así que, digamos, las encuestas nos arrojan una fotografía, pero hay que medirlas en el momento que son, con los personajes que hoy hay, y lo importante es ver cómo esas encuestas se van a ir desarrollando durante las próximas semanas. El líder de estas encuestas en este momento, y según mucha gente, cuando le preguntan también a la gente quién cree va a ser el presidente, pues ahí sube más ese liderato tan largo de Vargas Lleras. ¿Cómo lo ves? Es un liderato que está sostenido en 8 años de presencia mediática, donde tiene copado casi que el 90-95% de reconocimiento, digamos que la mayoría de gente lo conoce, frente a la última, por ejemplo, que es María Rosario Guerra o Rafael Nieto, que son del Centro Democrático, donde solamente un 25-30% lo conoce. Y el gran reto de Vargas Lleras es ver cómo va a sostener ese porcentaje de 20, 25, de 15% que le vayan dando las encuestas cuando apenas está arrancando esto. Pero es natural, Pascual, porque era de todos los candidatos presidenciales que hay, el que mayor visibilidad sostenía durante los últimos 8 años ha tenido. Y va a tener también los ataques de todo el mundo como líder, y tiene flancos débiles para esos ataques, ¿no? Muy seguramente, porque algo que, digamos, tocamos en algún momento es que lo que la gente empieza a ver desde ahora son el tema de tendencias, más que los números son los movimientos. Y el mejor ejemplo es ¿cuál? Vargas Lleras tiene hoy un 21%. Si él aparece en 2 meses en la encuesta, incluso aparece de primero, pero aparece con 18, 17. Y la última, que es María del Rosario Guerra, aparece que está en ceros, aparece con 3 o con 4, la gente que va a empezar a decir, esta empezó a subir y esta empezó a bajar. Y eso es lo que muchos empiezan a calcular, más o menos de aquí hasta diciembre o hasta noviembre, que empieza a depurarse mucho más la lista.
Hablemos de los números que tiene. Tiene 21.5, como decís, en la de Inbamer Gallup, que salió hace cerca de semana y media. Tiene 14% en la de Cifras y Conceptos, que salió hace una semana. Y en el opinómetro que apareció el lunes en El Tiempo, Vargas Lleras tiene el 16.5%. Digamos que ese podio en las tres encuestas es muy parecido. Los tres primeros son Vargas Lleras, Petro, siempre segundo, y Fajardo está en dos de ellas en ese podio, en una como segundo, en una como tercero, y en la del opinómetro aparece en el sexto puesto. Yo quiero que hablemos un poquito de regiones y de ser capaz de ubicar dónde están los sitios más importantes, dónde se ponen los votos, cuáles son los sitios claves para una definición presidencial. Antioquia, Bogotá, Costa Caribe. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque las elecciones se ganan con votos. Y tradicionalmente los votos en Colombia durante los últimos 20, 30 años han tenido una participación que oscilan entre el 45 y 60% del censo electoral. Es decir, que si más o menos son 36 millones de personas las que van a poder votar el próximo año, estamos hablando de que se acerca una participación entre el 16 y 18 millones de votos, dependiendo de cómo se comporte. Sí. Y aunque demográficamente o territorialmente Colombia está compuesto de 32 departamentos y 1.103 municipios, más o menos, la fuerza electoral está determinada en unos sitios. Está muy concentrada. Está concentrada en unos sitios más que en otros. Le pongo entonces los ejemplos. La zona cundiboyacense, que es Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, de cada 100 votos ponen el 26%, 26 votos, siendo Bogotá con 17 votos el mayor peso. Ajá. La zona de Antioquia del eje cafetero tiene cerca de 19.5% de los votos reales que se dan en las elecciones, siendo Antioquia el 13%. Luego sigue la costa atlántica, el Caribe, con cerca de 19% de los votos. Pero allí Atlántico, con 5% de los votos, es el que mayor real se tiene. Digamos, allá está mucho más repartida la torta frente a las otras, donde Antioquia y Bogotá tienen un mayor peso. Luego usted pasa a la costa pacífica. Y fue determinante la costa Caribe en la segunda vuelta presidencial Totalmente. anterior, ¿no? Por eso es muy importante ver quiénes van sacando qué votos, pero dónde tienen sus fuerzas. Porque si yo tengo mucha fuerza, digamos, yo soy el super líder en Meta, pero Meta, y estoy bajito en Antioquia, pero a mí Meta me pone el 2% de los votos y Antioquia me pone el 13% de los votos, ahí la compensación es totalmente distinta. En la encuesta de Gallup aparece en la costa atlántica el 60% de los votos divididos entre Vargas Lleras, que tiene a Char como gran aliado allá, y Petro, que marca muy bien en la costa Caribe, por lo menos en esa encuesta. Petro es de la costa. Sí. Y digamos todo ese discurso que ha construido Petro en la costa Caribe, diciendo que a él no le dejaron a gobernar en Bogotá, de cierta manera por ser costeño, ser de la provincia, ha logrado pegar en algunos de esos sectores. La gran duda con Petro es si va a poder participar o no, porque en este momento tiene una sanción de la Contraloría de Bogotá por cerca, si no estoy mal, de 200.000 millones de pesos, donde dice que si no se paga eso, él no va a poder participar como presidente. Ahí hay una duda jurídica y es de la que se está pegando Gustavo Petro, y él dice, la norma no dice que yo si no pago no puedo participar. La norma lo que dice es que si yo no pago no me puedo posesionar. Es decir, yo sí puedo participar y si gano tengo que pagar para posesionarme. Pero ese es el argumento jurídico con el que él dice que va a poder jugar en las elecciones. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de regiones y también ahora de qué va a marcar esa campaña presidencial, de si el tema de la paz va a ser clave en este asunto y también, por supuesto, de cómo se ve el Centro Democrático para lo que viene. Ya venimos en nuestra cita urbana en Caracol Medellín. Ya regresamos a Medellín Hoy por Hoy. Caracol Radio, más compañía. Seguimos en Medellín Hoy por Hoy. Seguimos hablando sobre tema electoral con Diego Corrales. Estábamos hablando de regiones y para que quede ese tema saldado y más o menos claro, Bogotá tiene el 17% de participación en elecciones, más o menos, 17 de cada 100 votantes, Antioquia tiene 13, el Valle tiene 9 y la costa atlántica completa tiene 19 de cada 100 votantes. Ahí se reparten la mayoría de los electores en Colombia.
Quiero, Diego, que hablemos un poco de qué va a marcar estas elecciones como tema. Mucha gente dice que el tema de la paz va a seguir sonando, va a seguir teniendo gran fuerza. Lo dijo hace poco el ministro del Interior saliente, y creo que el Centro Democrático quiere mantener de alguna manera ese tema para el asunto de pugnacidad y de señalamientos al gobierno. Incluso en una de las encuestas decía que más del 50% de la gente cree que podemos llegar a una situación como la venezolana, y creo que es uno de los puntos que quiere vender el Centro Democrático. ¿Qué crees? ¿Va a ser el tema de la paz un tema clave o va a ser ya un tema pasado? Pascual, ¿qué es lo que yo creo? El voto es una decisión, y como las decisiones humanas, cerca del 85 al 90% de las decisiones que tomamos los seres humanos, sea para comprar ropa, para enamorarnos o para votar, tiene una gran carga emocional. Lo que pasa es que lo que hacen las campañas es construir unos relatos para disfrazar esas emociones alrededor de temas. Yo, por ejemplo, creo personalmente que el 2014, gran parte de la discusión, digamos, el tema fue la disculpa para unir un montón de gente que odiaba o le tenía temor a Uribe alrededor de Santos. Pero en el fondo lo que les movía era el miedo de que llegara un candidato uribista. En ese sentido, yo creo que el próximo año ese clima de opinión pública puede darse en tres elementos. La primera, uribismo versus antiuribismo. Y ahí el tema puede ser la paz o Santos o el que sea, pero va a ser el de Uribe contra los que se armen en contra de Uribe. La segunda puede ser un fenómeno que se presente y es un outsider, o sea, una persona antipolítica versus los políticos. Hay alguien donde diga, qué pereza Santos, qué pereza Uribe, qué pereza el tema de las FARC, aquí tenemos que pensar una cosa diferente. O la tercera, un tema que coja fuerza, el tema económico, el tema de la infraestructura que le interesaría a Vargas Lleras, el tema de la paz que le interesaría a Humberto de la Calle, corrupción que ha sonado corrupción que le interesaría a Claudia López, a Robledo, a Fajardo, o el tema de lo social que le interesaría a Petro, entonces lo que hay que ver es alrededor de esos tres escenarios que se pueden ir planteando, cuál es el que va a ir cogiendo mayor fuerza. Por supuesto, el candidato o el partido político que mayor se ubique dentro de cada uno de los escenarios va a tratar de tirar hacia allá para que el debate se dé alrededor del tema que él mejor se posicione. ¿Qué tanto con el sí y el no puede uno agrupar lo que viene en la campaña? ¿Es posible mirar ese voto casi partido por la mitad, esa Colombia casi 50 y 50 que votó? ¿Es posible organizarla en estos irán para allá, estos irán para allá? Los del no serán todos votos del Centro Democrático, eso le daría una gran fortaleza, ¿se van a mover? Bueno, hay algo cierto y es que, digamos, ni todos los votos del sí fueron de apoyo a Santos, ni todos los votos del no son de Uribe. Que posiblemente en una campaña pueden tirarse más hacia un lado hacia el otro, totalmente. Pero digamos en el voto del no hubo votación de Alejandro Ordóñez, de Marta Lucía Ramírez, de cristianos, que hoy no necesariamente están compitiendo en una candidatura presidencial dentro del Centro Democrático. Pero es lo que ha llamado Uribe como la gran coalición de lo que fue el no, pero llamarlo ya la gran coalición del sí, del cambio, de la esperanza. Y los del sí, digamos, están mucho más fraccionados en una serie de candidaturas que es lo que hay. Ahora uno suma más o menos esa votación y esa votación le va a dar 13, 14 millones de votos. ¿Dónde se va a mover ese cerca de 2 o 3 millones de votos de personas que no salieron a votar en el plebiscito, pero que muy seguramente sí van a salir a votar para la elección presidencial? Lo que sí nos arroja esa votación del plebiscito, pero de la segunda y la primera vuelta del 2014, e incluso de la primera y segunda vuelta del 2010, es que hay unos perfiles de votantes muy parecidos que se van moviendo dependiendo del personaje. Es decir, el centro del país vota un poco hacia el centro, la centro derecha, mientras que la periferia del país, es decir, la costa pacífica, atlántica y los Santanderes, y un poco los llanos, un poco, vota a lo que es la centro-izquierda. Uno podría determinarlo así. Incluso, si usted ve las últimas encuestas, Vargas Lleras, por poner el ejemplo que usted lo ponía ahorita, o Petro, que son de un pensamiento, digamos, cambio radical, que es más de centro-izquierda, hacia el candidato sea de centro-derecha, pero digamos está conectado con un gobierno que representó la centro-izquierda, tiene mayor esa conexión
y Petro y el Partido Liberal, mientras que el Partido Conservador, Centro Democrático, independientes como Sergio Fajardo, pueden captar más votos urbanos o de sectores como Antioquia o el centro del país. Bueno, me da dificultad ver a Vargas Lleras como centro izquierda o a Cambio Radical como centro izquierda. Sabe que eso es una de las grandes discusiones que hay en este momento, y es también de las discusiones estratégicas de Vargas Lleras, y es que Vargas Lleras, siendo un representante por los temas de seguridad de la centro derecha, participó durante 8 años de un gobierno de pensamiento de centro izquierda o de pensamiento liberal como el de Santos. Entonces la gran duda de Vargas Lleras en este momento es ¿cuál? ¿Va hacia alianza con el Partido Conservador o hacia alianza con el Partido Liberal y el Partido de la U? ¿Se mueve más hacia el lado uribista o se mueve más hacia el lado santista? Digamos que hay una indefinición política que seguramente yo creo que estratégicamente es de las cosas que más lo trasnochará, porque aunque sea un perfil totalmente de centro derecha, podría llamarlo uno, sí, su participación en su gobierno se dio en un gobierno de centro izquierda. ¿Con cuántos votos se llega a segunda vuelta? Uno, digamos, haciendo los cálculos, depende mucho de los que vayan a la competencia, el número que vaya a la competencia, pero si uno hace unos cálculos, Pascual, de cerca de 16, 17 millones de personas votando, con 6 o 7 candidatos jugando con buenas posibilidades, el que tenga entre 4 millones y 4 millones y medio de votos podría pasar tranquilamente a la segunda vuelta. ¿De qué depende mucho? Del impulso que se dé las elecciones del 11 de marzo. Usted sabe muy bien que el 12 de marzo, es decir, el día después de las elecciones de Congreso, cuando el país ya despierte con un nuevo escenario, de cuáles listas sacaron muchos congresistas y cuáles se desinflaron, eso va a darle el impulso final para ya meternos en la campaña presidencial del 27 de mayo. Con esos 4,5 millones de votos que decís, uno creería que el Centro Democrático necesariamente estaría en esa segunda vuelta, pero tiene unos candidatos que no marcan. ¿Qué tanta dificultad va a representar eso? Que los candidatos todos están por el 1, por el 2%, pero bueno, cuando se habla de Uribe, Uribe sigue marcando como un gran elector. El mejor ejemplo es Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga en febrero de ese año, del 2014, marcaba 4, 3, 5% de las encuestas. Después de que el Centro Democrático saca esa votación para Senado y Cámara y arranca ya la campaña presidencial, pues le dio tanto al Centro Democrático con Uribe jalando que incluso llegó a ganar la primera vuelta presidencial. Y ahí es, digamos, lo que sea muy importante como al inicio son los tiempos. Y los tiempos efectivamente a mí me llevan a plantear que hoy ningún candidato en esa mezcla entre voto de opinión y de estructura tiene los 4,5 millones de votos para pasar a la primera vuelta. Pero yo sí creo que el que más se acerca a poder tener esa votación es el candidato con el que haya jugar el Centro Democrático y Álvaro Uribe. Se ha hablado de una posible alianza Fajardo, Claudia López, Robledo. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Y sería una posibilidad para primera vuelta? Pues digamos que lo que nosotros conocíamos por toda la información era que Fajardo estaba un poco resistente, reacio a tener una unión con Claudia López y con Robledo. La última información que salió el pasado fin de semana es que ya al menos se nombraron unos compromisarios, tanto de la candidatura de López como de Robledo y de Fajardo, para poder dialogar o para poder mirar cuáles serían las condiciones necesarias para tener un diálogo alrededor de eso. Digamos que ahí hay un grupito alrededor de esos tres, que la pregunta es cómo irá a pasar. Hay otro grupito que empezó a hablar por este lado, que es alrededor de Petro, Clara López y Piedad Córdoba, que un poco sabremos qué irá a pasar durante los próximos meses. Hay otro grupito, que es el de Humberto de la Calle, Cristo y Galán, que más o menos el 29 de julio, que es el Congreso Liberal, tendremos alguna primera respuesta de qué va a pasar ahí. Hay otro grupo que anoche se reunió en la casa de Roy Barreras, que el presidente Santos con el partido de la U, que es la definición entre Roy y Juan Carlos Pinzón de cómo irá a salir el candidato ahí. Y está el otro grupo, que es el del Centro Democrático, que más o menos hacia octubre, noviembre, de esos 5 llegará uno, el que se da alrededor del Partido Conservador, especialmente Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, lo que vaya a pasar con Ramos, que está entre el Centro Democrático y el Partido Conservador, y la definición estratégica, que era lo que hablábamos ahorita de Vargas Lleras, que él sabe que va como candidato, pero todavía no se ve uno si va a jugar hacia un lado o va a jugar hacia el otro. Bueno, vamos a tener sin duda una campaña muy difícil, ¿no? Parecida a la del plebiscito en agresividad, en pugnacidad, en rumores, en falsas noticias.
¿Crees que va a ser de ese tamaño? ¿Va a ser tan fuerte como fue la del plebiscito? Totalmente, Pascual, porque tiene tres condiciones o tres características. La primera es que la primera vez, después de 16 años, que volvemos a una campaña para un presidente de 4 años y no de 8. Entonces, eso acorta los tiempos estratégicos. Muy seguramente muchos están buscando jugar ahora para posicionarse fuerte, pero para las elecciones del 2019, en las locales y regionales. O incluso para el 2022, porque va a estar muy cortica, porque no va a haber una posibilidad de elecciones de reelección presidencial. Sí. La segunda, Pascual, y es que las primeras elecciones que efectivamente no vamos a tener, al menos desde el papel, una guerrilla de las FARC que incidió con atentados o con ciertos elementos que se dieron en años anteriores en las elecciones presidenciales. Y la tercera, porque efectivamente estamos viendo una recomposición del sistema y los partidos políticos, donde el impacto, la incidencia de las redes sociales, el contacto directo de la ciudadanía, los escándalos de corrupción, entre otros elementos, va a llevar a replantear un poco el panorama político, el panorama estratégico, frente a un gobierno que hasta hoy, y muy seguramente si se logra mantener este año siguiente, pues es un gobierno que no solamente tiene unos índices de desfavorabilidad muy altos, sino que el clima de pesimismo del país, si se mantiene así, va a ser muy alto. Bueno, vamos a tener entonces un panorama difícil para las elecciones que se vienen en un año. Esperemos a ver qué pasa. Faltan muchas alianzas, falta mucho por definir, faltan las elecciones de Congreso en marzo y bueno, simplemente pensemos que en marzo, como decís vos, el 12 de marzo habrá ya buenas definiciones y podremos estar aquí conversando, ¿por qué no?, sobre cómo está el asunto para mayo próximo. Diego, muchas gracias. No, a ustedes, Pascual, por la invitación y bueno, estaremos viendo a ver de aquí a un año que ya estamos en campaña de segunda vuelta, cómo irá moviéndose todo esto. Esta fue nuestra cita urbana en Caracol Medellín. El viernes estaremos por aquí hablando del tema Belén de Bajirá. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.